Entonces, marco conceptual de la gestión de riesgo, lo que vamos a ver acá son, bueno, justamente los conceptos que hacen a la gestión de riesgo, cómo se calcula un riesgo, qué significa riesgo inherente, riesgo residual. Bien, en principio, como dice acá, un riesgo no es un problema, el problema es un riesgo que ha acontecido. O sea, el riesgo va a ser la contingencia o proximidad de un daño. De hecho, la semana pasada estuvimos hablando de contingencias o de pensar en las contingencias. Y una segunda definición del diccionario de la Real Academia Española dice cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro. ¿Tá? Entonces, esto ya nos está dando la pauta de que podemos buscar estrategias para atacar a los riesgos. Cuando te dice una contingencia que puede ser objeto de un contrato de seguro, quiere decir que yo voy a poder, si no puedo de ninguna forma evitar que ese riesgo se materialice, voy a contratar un seguro ¿para qué? A ver, interacción, please. ¿A qué te cubra cuando pase? Exactamente, para que cubra, no sé si el 100%, pero la mayoría de lo que se dañó en el momento que el problema, o que se materializó el riesgo que nosotros habíamos definido. ¿Sí? Bien. También dice la teoría que un riesgo es la variación de los resultados esperados. Otra forma de definir un riesgo. Por lo tanto, hay un problema de incertidumbre. No se sabe si va a pasar o no va a pasar. Ese tipo de incertidumbre nosotros lo vamos a llamar probabilidad. Si vamos a tratar, perdón, de calcular o de establecer una probabilidad de que ese riesgo ocurra. Y eso lo vemos con los seguros de los autos, que es lo que más cercano tenemos. De hecho, hay ciertas, digamos, primas de seguro que salen más caras en función de lugares donde se toma ese seguro, o probabilidad de que existan, qué sé yo. Yo me acuerdo en una época no estaba cubierto el riesgo de que cayera piedra, por ejemplo, ¿sí? El granizo no estaba cubierto. Sin embargo, las personas que vivían en el campo, ¿sí? Y que tenían, digamos, contacto con eso, aseguraban sus vehículos contra granizo, y bueno, después terminamos todos asegurando contra granizo porque ya sabemos los problemas que nos puede traer, ¿sí? Y eso, digamos, esa incertidumbre, o sea, pasó a establecerse una probabilidad de que exista ese riesgo a partir de la visión de que se materializó, ¿no? Bien. Nosotros vamos a tener que analizar los riesgos, porque de hecho, a partir de esos riesgos vamos a tomar decisiones acerca de recursos que van a ser invertidos, de elaborar un plan de auditoría para verificar que se estén cumpliendo ciertas cuestiones para que esos riesgos no se materialicen. Bien. A ver, ¿algún riesgo que puedan decir que pueda darse en un edificio? Que generalmente está asegurado. Incendio. El incendio. Sí, el riesgo de incendio es uno de los más comunes que uno tiene presente, digamos, cuando habla de riesgos. Perfecto. ¿Mitigar ese riesgo? ¿Cómo lo podríamos mitigar? Con extintores. Bien. Uno tendría que tener preparado un extintor, ¿sí? Un extinguidor de fuego. Plan de evacuación. Un plan de evacuación. Perfecto. Hacer simulacros de evacuación también. Digamos, el simulacro es una estrategia para mitigar. ¿Qué cosa mitigamos con el simulacro? Y la desesperación de la gente, que esté controlada la situación. Perfecto. Entonces, También, profe, ¿no podría ser una auditoría para controlar que el protocolo sea correcto o simplemente de forma correcta? bien, ahí está el tema de la auditoría. Nosotros, por ejemplo, definimos, bueno, si el riesgo de incendio
el impacto de un riesgo de incendio en la facultad, por ejemplo, impacto sería el valor monetario. ¿Cuánto sería el valor monetario de que exista un incendio en la facu? ¿O cómo lo calcularíamos? Y estimando lo que se puede perder, Estimando lo que se puede perder. Bien, ¿qué se puede perder? El edificio completo. Eso sería el máximo, digamos, de impacto que podría llegar a tener. claro. Bien. Y perdiendo el edificio completo, perdemos todo lo que está dentro. Sí. Bueno, Los alumnos. ¿no? Bueno, ahí hay que ver en el momento en que se da ese riesgo, que puede haber gente adentro, o sea, que se materializa el riesgo, puede haber gente. Con lo cual, ahí está la estrategia que decíamos recién, que estamos mitigando con esa estrategia de capacitar a la gente para que se... Y que no se nos muera nadie. Exactamente, el riesgo de muerte. Estamos digamos, mitigando el riesgo de que muchas personas se mueran en el caso del incendio. ¿Sí? Entonces, les estamos enseñando cómo evacuar y todo más. Ahora, cuando yo establezco esa estrategia, que lo dijeron recién, también tengo que establecer controles para ver si la gente se está capacitando, en este caso, o la otra estrategia que decíamos por ahí, si recién arranca el incendio, si es un foco muy chiquitito, tenemos extinguidores. Entonces habría que tener a alguien que lo sepa usar, ¿no? Y que trate de apagar. En los laboratorios vieron que se instalaron otras cosas también, ¿no? ¿Qué se instaló en los laboratorios? Que muchas veces vemos en ciertos lugares también, en el techo. Los cosos que largan agua, los extinguidores. Exactamente, que tratan de extinguir de otra forma el incendio. Bien, todos esos son estrategias de mitigación. Pero, ¿qué tendríamos que controlar? Y ahí está la elaboración del plan de auditoría, porque auditoría es control. Entonces tendríamos que elaborar un plan de auditoría que controle qué cosas, en este caso del riesgo de incendio que estábamos mencionando. ¿Mm? ¿Qué tendría que tener ese plan de auditoría? Las instalaciones eléctricas, por ejemplo. Controlar cada tanto. Puede ocasionar el incendio. Está bien, pero de estas estrategias que habíamos mencionado, o sea, A nosotros controlar que establecemos estrategias de Contro- estamos pensando en riesgo, y el plan de auditoría está relacionado a esas estrategias de mitigación. ¿Qué habría que Controlar el controlar? vencimiento de los matafuegos. Por ejemplo, vencimiento de los matafuegos, que las rosetas funcionen, ¿sí? Hacer alguna prueba, que el plan de evacuación funcione, ¿sí? O sea, ¿qué hay que hacer? Un simulacro de incendio, algún día en la facultad. Que las salidas de emergencia no estén obstruidas. Bueno, ese día del simulacro, o en el Visibilizar. momento del plan de auditoría, de que, digamos, uno controla, habría que establecer esas cosas. ¿Sí? Habría que verificar. ¿Por qué? Porque si no, el día que se materializa el riesgo, en este caso el incendio, capaz que no funciona el plan de evacuación. Capaz que no funcionan los matafuegos. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas bien identificadas y controladas. Entonces, uno establece estrategias, ahora vamos a ver, toma seguros, la estrategia de asegurarse también existe, porque, a ver, independientemente de que nosotros hayamos evacuado bien a la gente, que no haya habido riesgo, o sea, que no se haya materializado ninguna muerte, gracias a Dios, etcétera, etcétera, probablemente se hayan destruido, qué sé yo, por ejemplo, mobiliario. ¿Sí? Entonces, dentro de ese seguro que nosotros teníamos, está incluido, por ejemplo, el haber perdido mobiliario, por lo tanto, nos tienen que pagar algo, digamos, con la empresa que nos aseguramos. La empresa que nos aseguramos cubrirá esa pérdida que hemos tenido. Bien. Dentro del marco conceptual que vamos a utilizar, vamos a estar utilizando el PMBOK,
que en realidad ya es otra versión. Tengo que cambiar este numerito. No es del 2009, hay una más reciente, pero básicamente en cuanto a riesgos establecemos lo mismo. Lo que habla el SEI, Software Engineering Institute, el CMMI, tiene una partecita de riesgos, ¿sí? Que se refiere a riesgo de proyectos, más que nada. Dentro de la seguridad de la información, vamos a ver Magerit, que eso lo mencionamos antes. Tengo mal puesto las últimas versiones acá, así que lo vamos a cambiar. La ISO 27000, que es lo que dijimos antes, COVID e ITIL. Bien. Según el marco del PMI, habla de riesgos positivos y riesgos negativos. Positivos en función de las oportunidades, negativos en función de las amenazas. Generalmente todas las otros marcos metodológicos, normas, etcétera, hablan solo de resultados negativos. PMI también menciona que pues, se pueden tener resultados positivos. ¿Cuál sería la idea? Hablamos recién de que todo riesgo tiene un impacto, que era el costo de lo que se pierde, si se llega a dar, si se llega a materializar el riesgo, y que todo eso tiene una probabilidad de que se dé ese riesgo. Las compañías aseguradoras tienen muy bien calculado esa probabilidad como para ofrecernos una prima, sí que les convenga a ellos y nos convenga a nosotros. Bien, entonces, ¿qué se pretende? Si hay resultados positivos, aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos que son adversos o negativos para cuando estamos hablando de amenazas. Bien. El SEI también habla de probabilidad de impacto, ¿sí? Y lo que tiene, y lo vamos a utilizar bastante, es una taxonomía. Después, fíjense en el apunte, para tener a mano esa taxonomía de riesgos, porque con esa vamos a clasificar a los riesgos con los que trabajemos, con esas taxonomías. Taxonomías son, digamos, la posibilidad de caracterizar ciertas cuestiones de los riesgos, en este caso, y bueno, nos va a servir para eso. Luego, el CMMI, para alcanzar el nivel 2 de CMMI, uno tiene que hacer planificación de proyectos, y dentro de eso especificar riesgos de proyectos, identificar riesgos de proyectos. Lo vamos a ver, nosotros nos vamos a focalizar más en lo que es seguridad de la información, pero por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con los proyectos lo vamos a mencionar. Bien, y dentro del área de control y seguimiento de proyectos hay una práctica que se llama monitorizar riesgos de proyectos, que sería esto como hacer auditoría para ver si hay alguna posibilidad de que alguno de esos riesgos se materialice. Si fuese en un proyecto, ¿qué riesgo puede tener un proyecto? ¿O cuáles serían a ustedes los que les parece que fuese un riesgo más común en un proyecto? Que no sea factible puede ser, o eso ya se descarta porque está aprobado. Eso se descarta porque digamos que estás en la fase de ejecución del proyecto. ¿Sí? Que se atrase. ¿Qué cómo? Que se atrase el Retraso proyecto. del proyecto. Por ejemplo, esa es una de las cuestiones que es más común dentro de un proyecto. ¿Y cómo harías para monitorizar eso? Que no se dé ese riesgo. Porque un retraso en el proyecto implica muchas cosas. Implica que la fecha de finalización del proyecto se nos va a extender, por ejemplo. Un CPM o PERT. Claro, llevar, digamos, alguna metodología de planificación para poder después seguir el proyecto. Entonces, ahí estaría monitorizando el riesgo de que se me retrase el proyecto. ¿Algún otro ejemplo que no sea de retraso de proyecto? ¿Que se les ocurra? Pérdida de información. Pero específicamente dentro de lo que son las actividades de proyecto. A ver, ¿por qué se podría retrasar un proyecto? Que algún empleado clave renuncie.
por ejemplo. Bien. Poseyera. Con lo cual, eso es otro riesgo, ¿sí? Que causa después el retraso del proyecto. Pero antes de que nosotros teníamos que evitar que se nos vayan los empleados, ¿no es cierto? ¿Y puedo monitorizar eso? Y sí, con las evaluaciones de desempeño, entre otras cosas. Un desempeño, Un hablando contrato. mucho con los empleados, para ver si están conformes con lo que ganan, etcétera. Bueno, ahí podría tomar alternativas y mitigar ese riesgo, o sea, bajar la probabilidad de que un empleado se vaya. El impacto de que un empleado se vaya, ¿lo puedo bajar? Sí, el impacto, no sé, podés bajar que se vaya, pero si se va igual te va a impactar. Te va a De alguna impactar. manera. Bien, yo puedo bajar la probabilidad, probablemente el impacto no lo pueda bajar, ¿sí? O podría llegarlo a bajar teniendo reemplazo para esa persona, con lo cual ya estaría invirtiendo en esa estrategia de mitigación porque tengo gente duplicada, digamos, más gente a lo mejor en el proyecto de la que necesariamente tendría que tener. Bien, todas esas cosas se evalúan cuando estoy, digamos, identificando riesgos de proyecto, acá en la categoría de administración de proyectos, y después se van monitorizando. ¿Tá? Y eso es lo que pide SMMI para alcanzar el nivel 2. Luego, para alcanzar el nivel 3, ahí sí el monitoreo pasa a, dice, identificar problemas potenciales antes de que ocurra para mitigarlos. Recién la mitigación entra dentro del nivel 3 en CMMI. Yo puedo estar haciendo en mi nivel 2, pero cuando lo tengo que hacer y me pongo objetivos, pongo estrategias, todas estas cosas que estábamos mencionando, ya estamos queriendo certificar nivel 3 de CMMI. Bien. Acá especifica cómo es la gestión de riesgos, ¿sí? Y fíjense que acá, que el otro día lo mencionábamos, que hay dos formas de atacar riesgos. Una es a partir de especificar el riesgo, por ejemplo, en este caso, retraso del proyecto, ¿sí? Y es una buena forma cuando estamos trabajando por proyectos, identificar, digamos, cuál sería el inconveniente o problema que se va a suscitar, ¿sí? Y otra es partiendo de los activos, que en este caso el activo que estuvimos mencionando recién sería el recurso humano. ¿Ah? Bueno, entonces acá dice que la gestión de riesgo hay que prepararse para administrar los riesgos, identificarlos, y propone CMMI mitigar, como estrategia mitigar. Después nosotros vamos a ver que hay más estrategias, ¿sí? Recién mencionamos mitigar muchas veces, pero también mencionamos contratar seguros. Contratar seguros, digamos, es la subcontratación es una de las estrategias de mitigación también. Bien, en este caso bajaríamos el impacto con un seguro, porque nos repone, digamos, el riesgo de que hemos perdido, recién decíamos, el valor del mobiliario de la institución, por ejemplo. Bien, ¿qué dice Majerit? Que es una de las que más vamos a utilizar. Que el riesgo es la estimación del grado de exposición a que una amenaza se materialice sobre uno o más activos causando daños o perjuicios a la organización. Bien, exposición a un riesgo, a una amenaza. ¿Tá? Esa es otra palabrita que vamos a ver mucho. Luego habla del análisis de riesgos y luego habla de gestión de riesgo, que significaría para Majerit la implantación de salvaguardas, ¿sí? Para poder prevenir, impedir, reducir o controlar los riesgos identificados. Esas salvaguardas serían las estrategias que estuvimos mencionando hasta recién. Bien. ISO 27000, la mencionamos el otro día, norma certificable, la 27002, la guía de las buenas prácticas, que es la que mencionamos el otro día, que es la que está basada ¿se acuerdan que vimos la política de seguridad de la información de la universidad? Bueno, dentro de esa política había un índice que era exactamente igual a la guía de buenas prácticas de la ISO 27002. Y yo les dije que tenían que tener la mano, ¿sí?
porque la vamos a ir trabajando. Así que esa siempre tengan la mano para ir viendo cuál sería la guía de controles o las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno analiza seguridad. Bien. COVID, que es más que nada una norma orientada a auditorías, ¿sí? Habla de dominios o objetivos de control, y dentro de ellos tiene uno que es la evaluación de riesgos. También implica identificar los riesgos, analizar el impacto, y medidas económicas, porque bueno, COVID está muy relacionada con las auditorías de sistemas en relación a todo lo que es financiero y económico, con lo cual puede mitigar los riesgos. Bien, ¿cuáles serían los objetivos de control dentro de ese gran objetivo de control que es la evaluación de riesgos? La evaluación de riesgos de negocio, el enfoque en la evaluación de riesgos, la identificación, la medición, el plan de acción y la aceptación de riesgos. Bien, acá aparece por primera vez la palabrita aceptación. Esta es muy importante para lo siguiente. Cuando yo identifico un riesgo, siempre hablo del riesgo inherente, o sea, es inherente a ese activo o a esa actividad que esté realizando. Aplico estrategias, ¿sí? Plan de acción para mitigar esos riesgos, subcontratos seguros, o subcontrato a alguien que realice una actividad en la que yo no estoy muy preparado y entonces estoy bajando el nivel de riesgo. Y llega un momento que ya no puedo mitigar más, porque no sería, digamos, no me convendría, porque no me convendría hacer la actividad si sigo implementando estrategias de mitigación. Entonces va a haber una parte de ese riesgo que voy a tener que aceptar. Como recién dijimos, por ejemplo, qué sé yo, acepto que el mobiliario se va a destruir, ¿sí? Subcontrato un seguro, pero a lo mejor el seguro no me cubre la totalidad del riesgo, o sea que hay cierto riesgo que voy a tener que aceptar y es lo que voy a perder cuando se materializa el riesgo. A ese riesgo que me queda, el pedacito ese que me queda, es el riesgo que yo voy a aceptar y que ahora no me está saliendo el nombre. Y es riesgo Residual. residual, no me salía. Gracias. De nada. Se ve que mi cerebro quedó ahí reciclando. Es el riesgo residual. Perfecto. Ese es el riesgo residual que nosotros vamos a tener que trabajar. A ver, el otro día dimos un ejemplo. Y lo dimos con un cuadro, que voy a volver sobre ese cuadro porque es muy importante. Tengo que poner varias veces y lo tengo que tener más cerca. A ver si se acuerdan de esto. Esto. ¿Se acuerdan de esto? Sí, sí. Bien. Sí. Si yo pensaba en la información que podía perder, ¿sí? Mientras el negocio estaba operando, ¿sí? Y no hacía backup, el riesgo de pérdida era el impacto, ¿sí? Vamos a suponer que se materializaba el riesgo, el impacto de perder toda la información. ¿Sí? Pierdo toda la información y es probable que no pueda seguir adelante con el negocio o me cueste muchísimo volver a poner el negocio en funcionamiento. Entonces decíamos, bueno, esta empresa trabaja de 8 a 20, ¿sí? Ese es mi rango horario de trabajo, o es mi rango horario donde yo voy a tener movimientos, digamos, de información. Con lo cual, si yo hago un backup a la noche, estoy salvado, digamos, de todo lo que pasó hasta ayer a la noche, ¿sí? Ahora son las 10:35, más o menos, 37, ¿sí? Y ocurre el desastre este que estaba en la estrellita en rojo. ¿Qué perdí? Y está 2 horas y media. Estas 2 horas y media. Bien, entonces, cuando yo establecí la estrategia de hacer el backup a la noche, ¿sí? Ataqué mi riesgo inherente,
que era la pérdida total de la información. ¿Cuál es mi riesgo residual? Y podés perder hasta 12 horas de trabajo, que sería un día. Hasta las 12 horas de trabajo, que sería el día completo de trabajo. Exactamente. Bien. ¿Me puedo permitir, yo cada vez que analizo un riesgo residual, ¿sí? Porque de mi riesgo inherente, perdón, pasé a este riesgo residual, que es más chiquito, son 12 horas de trabajo, ya no es toda la vida de la empresa, es solamente 12 horas de trabajo. Bien. ¿Puedo darme el lujo de perder esas 12 horas? Me tengo que analizar. ¿Puedo darme el lujo de aceptar ese riesgo residual? Depende del tipo de empresa. Depende del tipo de empresa. Perfecto. Depende del proceso, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vuelvo a trabajar ese riesgo residual hasta tanto yo calcule que ese riesgo residual, o sea, lo que voy a perder de información en este caso, ¿sí?, no sea tan vital. Ese es el riesgo que yo voy a aceptar, ese riesgo residual. ¿Está? Que voy a perder. Si lo pierdo, a lo mejor lo puedo reemplazar con otras estrategias posteriores, ¿eh? Pero siempre voy a estar trabajando sobre ese riesgo residual. ¿Se entiende? Bien. Eso ténganlo presente porque lo vamos a trabajar muchas veces, trabajando con riesgo inherente y riesgo residual. Y cuando yo me olvide de cómo se llama, ustedes me dicen, riesgo residual, pero... Bien. Estábamos... Ya llegó, ¿no? Bien. Acá estábamos aceptando el riesgo en COVID. ¿Está? Entonces, bueno, ¿qué riesgo se acepta? Se acepta el riesgo residual, el pedacito que queda del riesgo inherente después de haber aplicado todas las estrategias de mitigación que se puedan tener. Bien. Sobre ese riesgo residual, en el caso de recién, teníamos el tiempo de escritura, que sería volver a poner en funcionamiento el sistema con las cosas que podemos haber obtenido o guardado de ese tiempo en que estuvo inactivo el sistema. Bien. En Itilversión 3 habla, en la parte de diseño del servicio, habla de gestión de la continuidad del servicio. ¿Tá? Y acá lo que se hace es analizar cuáles serían las contingencias o los riesgos que se pueden dar para que yo no tenga continuidad de servicio. ¿Sí? Ejemplo de una página web. ¿Qué puede hacer decaer el servicio? Un DDoS. Un DDoS. Habíamos mencionado eso. Bien. Entonces, tendríamos que analizar, ¿sí? Enumerar, evaluar probabilidad e impacto de que se nos caiga el servicio. A ver, en una página web, a lo mejor que sea de un banco, es terrible el impacto, ¿sí? Entonces, ¿qué estrategias podríamos establecer? Y poner un firewall. Por ejemplo, ¿qué más? Esa sería una medida preventiva. Claro. O restaurarlo, no sé ¿Y qué una mecanismo de reactiva? restauración puede haber. ¿Y una reactiva? ¿Podría yo analizar que están intentando hacer o que se está materializando un DDoS? Y si te llegan de repente muchas más solicitudes de de las que vos ¿Y cómo, estás habituado a manejar. analizo eso? ¿Tengo forma de analizar eso? Con el Teóricamente control de no. tráfico, claro. No, sí, cómo no. ¿Cómo no lo voy a poder? Sí, claro que lo puedo hacer. ¿Pero qué tendrías que tener? Un promedio de la cantidad de solicitudes que entran. Claro.
¿sí? Lo que pasa es que ahí También puede darse ponerle en un Black Friday que se te vayan. Pero ahí Claro. se supone que vos ya Sí, sí. esperás eso y lo escalás. exactamente, si no te da lo que se llama un falso positivo. Claro. Es decir, vos vas a implementar una estrategia porque te crees que te están haciendo un ataque de denegación de servicio, que sería a lo mejor mudar la página a otro lado, cambiar la URL, no sé, alguna situación por el estilo, y sin embargo lo que pasa es que era un Black Friday entonces, y no tuviste en cuenta eso. Bien, se está por terminar esta reunión, así que hacemos un break de 10 minutos, ¿sí? Y arrancamos otra vez. Ok.